Bueno, entonces en este momento voy a revisar el programa, está acá en el aula virtual, el cronograma, para que podamos hablar sobre los compromisos que tenemos para las próximas sesiones. Bueno, entonces ya lo que fue la sesión pasada cumplimos con nuestro cronograma sobre el aula virtual, programa y cronograma. A ARL estamos pendientes de que la actualicen las fechas, firma digital, los que no me la han enviado recuerden enviarla. Hoy socializamos el reglamento de prácticas, hablamos, bueno, el acta de inicio, todavía no lo he diligenciado porque necesito ya tener la certeza del colegio que vamos a tener, en el que vamos a estar, para poder pues diligenciar esta acta de inicio porque lleva los datos de la institución en la que vamos a estar. Lo que tiene que ver con esa constancia de entrega y socialización es ese documento que yo les digo que vamos también a firmar, donde consta de que yo les entrego a ustedes los documentos de la práctica, pero como no les he entregado todos, entonces los vamos a esperar para firmar, ¿sí? Ya hablamos sobre la reglamentación del manejo de la información y estamos a la espera de la verificación de la ARL. Para la próxima semana tenemos dos compromisos. El lunes, ¿qué vamos a hacer? El lunes voy a entregar el cronograma de planeaciones y diario de campo, ¿sí? El lunes entrego pues el cronograma para poder tener claras las fechas. Y vamos a hablar el lunes sobre el diario de campo, ¿sí? Sobre el diario de campo. Pero para eso necesitamos hacer la lectura de las dimensiones del actual docente. Entonces necesitamos leer ahora previamente, vamos a hacer esa lectura de estas dimensiones del actual docente. Y vamos a hacer, el lunes hacemos pues un ejercicio del diario de campo. Para el miércoles trataré de tener ya el convenio para asignar los grupos de práctica, los grupos en los que vamos a realizar la práctica, y entonces vamos a hablar sobre la planeación. Ese día vamos a hablar sobre la planeación, el formato y la evaluación para esa planeación. Y vamos a hacer una exposición sobre las áreas énfasis. Entonces, las áreas énfasis son las siguientes. Voy a proyectar la pantalla para poder mostrarles lo que tengo preparado para ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Como tenemos buen tiempo en este momento para poder abordar las áreas énfasis, entonces vamos a hacer uso de ese tiempo. Perdón, las áreas énfasis no, las dimensiones del actual docente, entonces vamos a adelantar la lectura y vamos a mirar los criterios que tienen esas dimensiones del actual docente, ¿sí? Y vamos a hablar sobre eso un poco, para que nos quede como tarea para la exposición de la próxima semana, los fundamentos teóricos de las áreas énfasis. Entonces les muestro. Acá tengo yo los documentos que hacen parte, pero yo cierro acá. Bien, acá tengo yo los documentos. ¿Cuáles son las áreas énfasis? Recuerden que son lenguaje escrito, artística y educación física. Entonces acá tengo algunos documentos del Ministerio de Educación y de estándares en lenguaje, los DBA, que son los derechos básicos del aprendizaje, los lineamientos en lenguaje, esto en lo que tiene que ver con lenguaje, ¿sí? Tengo algún documento sobre orientaciones para la educación artística y aquí hay unos lineamientos, aquí hay dos documentos, ustedes deben de bajar así este es un documento y este es otro. Tengo unas orientaciones para la educación física, recreación y deportes y unos lineamientos para la educación física. Y tengo las competencias ciudadanas, el documento de estándares en competencias y los lineamientos en competencias. ¿Qué pasa? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 7,
8 documentos para abordar, pero la propuesta es que lo hagamos en grupos para pues que no tengamos que abordar todos los 8 documentos. ¿Cuál es la propuesta de trabajo? Para esa exposición ustedes van a hacer uso de las herramientas digitales para hacer la exposición, una presentación en alguna herramienta, y se van a formar en grupos así. Yo pienso que para lenguaje, 2 personas, para artística, 2 personas, para educación física, 2 personas, y para las competencias ciudadanas, 1 persona. Bueno, ¿cuál sería la dinámica de trabajo? Ustedes van a revisar los lineamientos. Son 3 cosas que hay: lineamientos, estándares y derechos básicos del aprendizaje. Yo acá les dejé unos documentos de apoyo, pero ustedes en la página de Colombia Aprende o en el Ministerio de Educación buscan pues otros documentos de apoyo que puedan encontrar, ¿sí? Otros documentos actualizados, otras noticias que dé el ministerio sobre estas 3 áreas que vamos a trabajar. Yo acá coloqué unos documentos base para lenguaje, entonces puse los lineamientos, los estándares y la última versión, que es los derechos básicos del aprendizaje, que nos dice qué deben de saber los estudiantes en cada grado, ¿cierto? Para artística también están los derechos, unos lineamientos que hay y un documento de orientaciones para educación física igualmente. Pueden buscar qué otros documentos hay en esa área, lo mismo en educación física. Y en competencias ciudadanas sí dejé pues los estándares y los lineamientos. También pueden investigar qué más hay en esa área. ¿Cuál es la idea? La idea es que vayamos leyendo y recopilando para poder hacer una exposición. La exposición que tiene, en la exposición nos van a contar cómo están organizados los estándares de lenguaje. Por ejemplo, los que tengan lenguaje nos van a contar, los estándares de lenguaje están organizados de la siguiente manera: desde el texto escrito, desde la composición literaria, desde la interpretación, cómo están organizados. Ellos tienen un orden, ¿cierto? Y los DBA nos están mostrando que los estudiantes deben de tener los siguientes aprendizajes. Voy a tratar de asignar los grupos entre mañana y el viernes para publicarles en el WhatsApp qué grupo vamos a tener. Sobre todo saber si vamos a tener primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Sí me hago entender? Para que no nos vayamos a revisar los DBA o los estándares de todos los grados, sino que nos enfoquemos en el grado que vamos a estar. Por ejemplo, los estándares están organizados por grupos de grados. Hay unos estándares que vienen de primero a tercero, o sea, ahí está primero, segundo y tercero. Y hay otros estándares cuarto y quinto. Entonces, para que sepamos si trabajamos los de primero a tercero o los de cuarto y quinto, ¿sí? Lo mismo los DBA, pero me parece importante que ustedes vayan en este transcurso de la semana y el fin de semana, vayan explorando estos documentos para que sepan cómo están organizados los lineamientos, para que vayan mirando los DBA que proponen que aprendan en primero, en segundo, en tercero y vayan conociendo eso. Y para los que les corresponden las otras áreas también lo vayan haciendo. Todos pueden estar observando y explorando los documentos de todas las áreas, pero van a tener la responsabilidad de exponer una sola. Entonces, repito, quien tenga castellano, entonces nos va a contar, el lenguaje escrito nos va a contar cómo están organizados los estándares. Ellos están organizados por un nivel literario, un nivel textual, un nivel de composición. Bueno, ustedes ya cuentan cómo está. Nos cuenten qué DBAs o qué contenidos aprenden los niños en cierto grado y nos hablen sobre los lineamientos, qué hablan los lineamientos, ¿sí? Una exposición pues que nos cuente eso. Que a los demás les quede claro, sin necesidad, digamos, de tener que ir a leerse todo el documento, cómo están organizados y aquí apuntan.
Lo mismo las personas que tengan artística, lo mismo los que vayan a tener educación física y lo mismo la persona que vaya a tener competencias ciudadanas. Hace esa exposición de cómo están organizados, de cuáles son las orientaciones, qué lineamientos nos da el ministerio para poder como hacer un trabajo en equipo y que así tengamos como el conocimiento de todos los documentos. ¿Qué piensan al respecto? Los y las escucho. Hola. Profe, sí, no hay ningún problema, podemos hacerlo de a dos. Bueno, O, entonces ustedes van a formar sus grupos y me dicen, grupo uno, lenguaje. ¿Quiénes van a estar con lenguaje? profe, tengo una pregunta. ¿Puede haber un grupo de tres y encargarnos de dos áreas? Por ejemplo, de todo lo del lenguaje y de otra, puede ser de artística o educación física. Porque no, Para no dejar a la otra persona sola. tendrían que encargarse de un área, sea lenguaje artística, educación física y tomar competencias ciudadanas, que es para la persona que iba a quedar sola. Ah, listo, profe, hágale. Bueno, entonces, ¿quién va a tomar lenguaje? ¿Quién va a tomar artística? Yo, profe. Bueno, Rosa María y quién más. Profe, yo lo hago con Vanessa. Y Vanessa no está, se desconectó. Sí, no tiene internet, profe. Se quedó sin internet. Bueno, ¿quién va a tomar educación física? Yo, profe, Joana Andrea y quién más. no sé si alguno se quiere hacer conmigo o yo, pues, si estoy sola, me podrían dar la de competencias ciudadanas. ¿Quién se va a hacer con Joana para educación física? ¿Quién fue la que se desconectó? Karen. Karen. Profe, yo me voy a hacer con ella. ¿Y usted en qué se va a hacer con ella? Profe, pues como ya cogieron la artística, entonces yo con ella cojo la de Lenguaje. lenguaje. Ajá. Entonces sería Miguel Ángel y Karen. Bueno, me faltan estudiantes. Jazmín. Profe, Yasmín y yo podemos hacer la de, ¿cuál está libre? La de educación física. Ok. Entonces sería Joana Andrea, Jazmín y Andrea para hacer educación física y competencias ciudadanas, o si alguna de ustedes va a ser solita competencias ciudadanas. Profe, o que Joana haga competencias ciudadanas, ella que no tenía grupo y pues Yasmín y yo hacemos la de educación artística, física para que a ella no le quede tan pesado. Por eso, Joana eligió hacer educación física. Mi pregunta es, Joana, ¿usted quiere hacer educación física y alguien que se una a ese grupo, la van a hacer las tres, o Joana suelta educación física y quiere hacer competencias ciudadanas? Hay que esperar qué dice Joana. Sí, profe, no hay ningún problema. Si quieren, yo cojo competencias ciudadanas. Ah, listo.
Listo, entonces queda así, grupo 1, lenguaje, Miguel Ángel y Karen, grupo 2, artística, Rosa María y Vanessa, grupo 3, Andrea Gómez y Jazmín Natalia, grupo y el 4, competencias ciudadanas, Joana Andrea. En este momento les voy entonces a compartir por el... Les acabo de compartir un enlace. Por favor, me confirman si al entrar a ese enlace les permite entrar a la pizarra donde tengo los documentos. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, sí. ¿Sí les permite? Bueno, entonces ahí quedan los documentos. Recuerden que esa exposición es para el miércoles 15. No sé si tienen dudas frente a eso. ¿No hay dudas? No, profe, todo quedó muy claro. Listo, entonces les voy a compartir también por el grupo del WhatsApp para que de pronto no sea que se nos borre este enlace. Por aquí también entonces está el enlace de los fundamentos. Profe, ¿me recuerdas por favor la fecha de la exposición? La fecha de la exposición está en el cronograma del programa, listo, para que la puedan mirar desde ahí. Es para la próxima semana, semana 2. Bueno, teniendo en cuenta que tenemos un buen tiempito, vamos entonces, voy a presentarles el documento de las dimensiones del actuar docente. Bueno, este sería pues el formato de diario de campo, pero ese es el tema del lunes, entonces no quiero como hacer mucho énfasis en él, sino que quiero que hablemos sobre las dimensiones del actuar docente. ¿Ustedes ya habían visto estas dimensiones en la práctica pasada? Sí, profe. ¿Cuántas dimensiones son? Política, la procedimental, la, si no estoy mal, actitudinal, y creo que me está faltando una o dos. Son 4, ¿cierto? Ujú. Entonces vamos a hacer lectura de ellas para repasar un poco a lo que hace referencia a cada una y sus criterios. Ella tiene unos criterios. Entonces, ¿quién me apoya, por favor, con la lectura de esta dimensión? Permítame, yo silencio mi micrófono.
Dimensión disciplinar. Esta dimensión es parte constituyente de la didáctica. Aunque se acepte que no se puede enseñar aquello que no se conoce, tampoco se puede aceptar que algunas escuelas de formación de maestros han centrado sus esfuerzos en este aspecto exclusivamente bajo la absurda premisa de que quien conoce con suficiencia la disciplina es el indicado para enseñar. Por el contrario, sabemos que sí es necesario reconocer la vinculación conocimiento-enseñanza como que esta es una condición imprescindible, un saber verdaderamente importante para cualquier maestro, condición que por otra parte no se tuvo en cuenta durante mucho tiempo por la pedagogía tradicional normalizadora y que incluso sigue prevaleciendo en algunos espacios académicos. En la actualidad, por la especialización de saberes que se ha ido produciendo a partir de la emergencia de las sociedades modernas desde el Renacimiento y la Ilustración, no se puede desestructurar esa relación conocimiento-enseñanza por las consecuencias negativas en la evolución académica de las sociedades. En relación al ámbito disciplinar, el maestro debe manejar las formas de proceder de la disciplina en cuestión, sus procesos, su desarrollo histórico, los giros que ha tenido el pensamiento humano en torno a la construcción de ese saber y, por otra parte, cómo construyen los niños y niñas ese saber, cuáles son sus hipótesis o teorías y cómo éstas se van modificando a través de los procesos madurativos y educativos, para finalmente poder adecuar los saberes a la escuela, a sus estudiantes, a sus necesidades y características. Bueno, voy entonces a mostrarles de este documento los criterios de la dimensión disciplinar, ¿sí? La dimensión disciplinar tiene unos criterios: el manejo de conceptos teóricos en las disciplinas, o sea, el qué se está trabajando; el dominio de principios didácticos de las disciplinas, es decir, el cómo se está trabajando; la identificación de objetivos y finalidades, el para qué; y la aplicación de conceptos teóricos en la planeación, el manejo teórico de los contenidos a desarrollar en las áreas de lenguaje, educación física y artes. Esos serían los indicadores de la dimensión disciplinar, ¿sí? Porque cada dimensión tiene unos indicadores que es importante conocerlos al momento de hacer el diario de campo. Ahora vamos a hablar de la dimensión procedimental. Se refiere a la transposición didáctica como mecanismo para transformar estos saberes disciplinares en saberes escolares, que son en últimas los que se trabajan en la escuela. La transposición implica una selección de contenidos, el establecer el curso de acción en el aula, qué recursos se hacen necesarios, cuáles serán los escenarios pertinentes, cómo se forman las rutinas y las acciones, por medio de qué estrategias, caminos y procesos el saber podrá ser adquirido por los estudiantes. Esta dimensión requerirá del manejo teórico de las diferentes didácticas que se le presente al futuro al maestro, las mejores metodologías para actuar. Un ejemplo claro de esta dimensión se presenta cuando el maestro se enfrenta a la necesidad de enseñar a leer y a escribir a los niños de transición, y ahí pondrán en juego desde su perspectiva si lo hace enseñando letra por letra, desde todo lo que tiene que ver con el método silábico, o si mejor utiliza mensajes significativos que lleguen a que produzcan desde el aula. ¿Qué dimensiones, qué criterios hay en la dimensión procedimental, que es la que acabamos de ver? Tenemos formulación y cumplimiento de los objetivos de aprendizaje propuestos, presentación de los objetivos de clase y orden del día, aplicación de principios didácticos generales como indagan los conocimientos previos, el registro de conocimientos, diseño de propuestas de trabajo, diseño de propuestas individuales y grupales. Acá está como repetido, ¿cierto? No, acá en grupo y en gran grupo. Diseño y uso de diferentes tipos de registro, contrastación de conocimientos previos, creatividad, flexibilidad, innovación en las actividades, comunicación de instrumentos, manejo del tiempo y cambio de actividades y socialización de las mismas. Hasta ahí queda clara como esta dimensión disciplinar y procedimental. Sí, profe. Yo miro a ver si tengo audio porque como que nadie, ¿será que sí me están escuchando?
Bueno, entonces alguien que me apoye con la dimensión estratégica. Yo, profe. Hace referencia a la capacidad de reflexión y acción del futuro maestro en relación con los contextos, los sujetos de enseñanza, los ambientes en los que desarrolla su intervención. Puede decirse que es la capacidad de resolver conflictos en el aula teniendo en cuenta las características propias de los individuos y de los contextos, desde consideraciones pedagógicas que permitan la expresión de las diferencias y el respeto entre los niños y niñas. Esta dimensión se va construyendo lentamente en los diferentes espacios de intervención y en las situaciones de tensión a las que constantemente se ve abocado un practicante en el aula. Se construye su saber en la medida que reflexiona sobre los sucesos, sobre sus respuestas, sobre las actuaciones de los participantes en los eventos y el seguimiento de estas situaciones a través del análisis de su propio diario de campo y puestas en común de los casos en los grupos de asesoría. Bueno, vamos entonces, ¿me escuchan? Sí, profe, sí, Listo. la escuchamos. Vamos entonces a ver los criterios de la dimensión estratégica: realización y uso de material didáctico y herramientas digitales, manejo de situaciones de conflicto en el aula, demostración de empatía con los estudiantes, manejo de grupo y capacidad para resolver situaciones positivas o negativas no planeadas. Y vamos a ver entonces finalmente la dimensión ético-política. ¿Quién nos ayuda con la lectura? Dimensión el acto del maestro no puede ser activo, debe ser plenamente consciente de que su actuar refleja unas concepciones de individuo y de sociedad esperadas o deseadas. En este sentido, el futuro maestro debe saber que su actuar tiene implicaciones en la construcción de un tipo de sociedad y de un tipo de ciudadano. Asimismo, el maestro asume una responsabilidad social al estimular a sus estudiantes a incursionar en el mundo de la cultura. Esto, de una u otra manera, le da la posibilidad al estudiante de comprender su propio mundo y entender críticamente los nuevos conocimientos que está construyendo en el proceso. En ese contexto es importante entonces dejar claro que la práctica deja de ser el lugar donde el estudiante ensaya técnicas para dictar clase, para convertirse en un espacio privilegiado que le permite asumirse como un profesional reflexivo de la docencia, con una posición teórica ante su profesión y una autonomía estatutaria fundada en la confianza, en sus competencias y en su ética. En consecuencia, el maestro ya no es más un repetidor de órdenes externas, un aplicador de ejercicios elaborados desde afuera, sino un profesional autónomo con convicciones dadas por su intelecto y pueden, por tanto, asumir la responsabilidad social de sus decisiones. Bueno, entonces vamos a ver los criterios de esa dimensión. Manejo de situaciones de conflicto en el aula, demostración de empatía con los estudiantes, interés por el mejoramiento continuo y la transformación de la práctica, actitud asertiva para el trabajo en grupo y relación entre los estudiantes y el docente practicante. Finalmente, responsabilidad y compromiso con la práctica. Estas serían entonces las dimensiones y los indicadores de la dimensión del actuar docente. Súper importantes para poder hacer el análisis de el diario de campo, que es este, que lo vamos a ver el lunes. El lunes vamos a ver esta parte del diario de campo que lleva, vamos a hacer una actividad, vamos a ver qué dimensión, aquí va una dimensión, un indicador. Entonces,
el lunes lo haríamos. Quiero que me cuenten un poco sobre el diario de campo que tuvieron en la práctica anterior. ¿Cómo lo trabajaban? Profe, pues nosotros hacíamos en el diario de campo como un estilo de rejillas con el antes, durante y después de la observación que hacíamos de cada colegio que veíamos. Y hacíamos como la observación en el durante eh, con base a las dimensiones. Eso era lo que hacíamos. Listo, también tenían en cuenta entonces las dimensiones. Sí, y por ejemplo, eso, las dimensiones en el durante. Y después ahí nos teníamos que visualizar a nosotros. eh, por ejemplo, si veíamos una observación rural, poníamos si nos veíamos como futuros docentes de zona rural, por qué, si nos veíamos como con ciertas cualidades de la profesora que estuviéramos observando y así. Bueno, y en este diario de campo hacían interpretación a la luz de la teoría. Profe, el diario de campo fue una especie de recopilación de experiencias, como le decía la compañera Andrea, de las rejillas. Algunas veces también, por ejemplo, era por pues, los cortes respectivos. En cada uno de los cortes teníamos que poner una reflexión acerca del rol docente. De las observaciones que veíamos, teníamos que sacar una reflexión de cuál era ese actual docente y ponerlo como en un paralelo con nosotros, tanto como estudiantes como futuros docentes. Listo, pero entonces no tenían, digamos, ustedes no elegían una situación particular para ser analizada y buscar teoría sobre esa situación y analizarla a la luz de esa teoría, no. No, profe, eso sí no lo hacíamos. Por lo menos tampoco yo había visto lo de los indicadores. Nos había mostrado, pues, al grupo donde yo estaba, las dimensiones, pero no como los indicadores. Ah, bueno, listo. Porque voy a subir el documento lo voy a subir al aula virtual, voy a subirlo en este momento, para que ustedes puedan acceder a él y traerlo previamente leído para el lunes. ¿Listo? Entonces vamos a dejar algunos compromisos para el lunes. ¿Qué compromisos tenemos para el lunes? El lunes vamos a trabajar lo que es diario de campo, ¿cierto? Voy a mirar acá qué tenemos para el lunes. Tenemos para el lunes 15 de febrero revisión del cronograma, entonces yo ese día traeré el cronograma para entrega de planeaciones, ¿listo? Para que tengamos, pues, yo se lo socializo, ustedes me dicen qué piensan al respecto y llegamos. Tendremos el diario de campo, vamos a ver el diario de campo, lo voy a subir para que ustedes previamente lo puedan leer y traer todas sus dudas frente a este. Y ya hablamos de las dimensiones del actual docente y vamos a hacer ese día un ejercicio del diario de campo. Y también les voy a decir ese día cuál es el diagnóstico institucional que deben hacer cuando lleguen a la institución educativa. ¿Listo? Entonces, como compromiso me queda subir el documento del diario de campo para que ustedes lo traigan previamente leído. Y para el miércoles sería la exposición de los fundamentos teóricos. ¿Alguna duda ahí? No, No, profe. profe. Bueno, pasando a otro tema, a mí me gustaría conocer, digamos, de cada uno sus intereses. ¿A ustedes qué grupo les gustaría para desarrollar su práctica? ¿Qué grupo les llama la atención? Que ustedes dijeran, a mí me gusta un segundo, un tercero. ¿Qué grupo les gustaría y por qué? Profe, la verdad, ahora estaba pensando en eso y yo, ay Diosito, un grupo bueno, pero me puse a pensar, ¿qué grupo bueno? Y no, no sé, la verdad, no sé cuál sería como más difícil de tratar, no.
No sé cuál representa un mayor reto. Profe, a mí me gustaría un tercero. No sé, siento que ellos generan el mayor reto, pero es por lo que están como en esa etapa que hablan demasiado, preguntan mucho y pues esa es la idea, que pregunten, que aprendan y que no se queden con nada. Listo. ¿Quién más? No, profe, yo al igual que la compañera Jazmín, tampoco sé porque cada grupo requiere de unas necesidades específicas, de una atención focalizada, entonces estoy igual que la compañera Jazmín, profe. Listo. Rosa María, ¿qué piensa del grupo? Profe, la verdad, yo tampoco sé, pues no sé, cualquiera estaría bien. Y Joana, Andrea. Pues, no sé, yo pensaría que también, no sé, como un segundo o un tercero, pero no, en realidad eso lo pone a pensar mucho a uno en saber como cuál. Bueno, de igual manera es importante que en la revisión de los documentos que hagan, igual los pueden ver todos, vayan viendo los estándares y los DBA de todos los grupos para que vaya como familiarizándose como con las temáticas que tienen todos los grados. ¿Listo? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Pues usted que ha visto pues lleva varias prácticas, pues, así como en esta primera acercamiento, ¿en qué grupo les ha ido mejor? No, todos tienen en todo les ha ido bien, todos tienen su reto. Primero son niños más pequeños, pero está el reto de la lectura y la escritura, pero quinto son niños muy grandes y están otros retos para implementar otras herramientas porque ellos van un paso adelante, todos tienen sus retos. Entonces no hay uno, digamos, que vaya mejor o que no vaya mejor, todos tienen sus retos y todos tienen sus enseñanzas. ¿Qué otra duda tienen al respecto de la práctica? Bueno, entonces quedamos claros con los compromisos que tenemos para la próxima semana. El lunes venimos con la lectura del diario de campo y con las dimensiones, pues de nuevo, pues como hacer ese repaso. Eso sería para el lunes. Ese día hacemos una actividad y el miércoles tendríamos, espero tener la asignación de grupos, orientaciones frente a planeación y haríamos la exposición de las herramientas del énfasis de las áreas haciendo uso de herramientas digitales, ¿cierto? Entonces esas serían como los compromisos que tenemos para la próxima semana. ¿Qué otra duda tienen o qué comentario tienen al respecto? No, profe, todo muy claro. Lo que sí le quería preguntar era que usted nos dijo empezando la clase que había un video en el aula virtual que para las cosas del lunes, pero no la he visto, no he podido ver el video. No, yo dije que ya estaba en el aula virtual la asesoría que tuvimos el lunes. Ya está pues la grabación ahí. En el aula virtual ya está la grabación de la sesión de lunes y ahora coloco la grabación de hoy. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, recuerden por favor que la próxima asesoría tomo asistencia con las cámaras encendidas. ¿Listo? Para que todos entonces estemos dispuestos y encendamos nuestras cámaras para que nos podamos ver todos. Entonces nos veríamos. Yasmin, ¿tienes algo que decir? No, profe, le iba a decir que bueno. Ah, bueno. Que Entonces no nos estuviera vemos. tan sola. Ah, bueno. Entonces nos veríamos próxima semana, el lunes a las 7 de la mañana. Voy a generar los enlaces de una vez para enviárselos al correo. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, chicos, que tengan entonces un feliz día.
Chao, Bueno, profe, muchas Gracias. gracias. Muchas Hasta gracias, luego. profe, igual. Chao, que se Chao. bien.